Bien, son las 7:17. Seguimos con mucho más de Primera Página. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. Comenzamos nuestra segunda entrevista. Estamos conversando esta vez con Olga Álvarez. Es abogada constitucionalista y también especialista en temas electorales. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por acompañarnos este martes. Este martes nos recibe con la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si bien el caso Cristalex también está dentro de la palestra, hoy comenzamos con este tema que, más allá del derecho, más allá de las posiciones, es una medida que afecta a todos los venezolanos, es una medida que tiene su impacto en la economía, tiene su impacto, más allá de la coyuntura política, tiene un impacto en la sociedad venezolana. Y quería comenzar consultando su posición con respecto a esta medida y el trasfondo que esto tiene, en el entendido que las acciones que hoy encabeza el gobierno norteamericano tienen que ver con un reclamo que se hace desde este gobierno y desde por lo menos 49 países más al Estado venezolano en materia de derechos humanos, en materia de respeto a la legalidad en el país y también a la alternabilidad en el poder. Bueno, Carlos, el único gobierno que hay es el presidente Nicolás Maduro y no hay ningún reclamo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No, decimos que Estados Unidos encabeza estas acciones reclamando al Estado venezolano mejoras en estos puntos. Okay. Mira, hay que decir una cosa, el embargo lo que hace es empeorar el bloqueo financiero comercial que lleva Estados Unidos contra Venezuela desde hace más de 4 años, que ha agudizado, porque el bloqueo viene de mucho antes, incluso hubo un bloqueo en el 2002 de tipo militar, un embargo incluso en el 2002 y en el 2006 para que ninguna empresa ofreciera servicios de tecnología militar a Venezuela. O sea, hay una tradición de embargo comercial a Venezuela, solo que se ha ido agudizando a partir de 2013, el golpe a la moneda, las medidas coercitivas unilaterales, el aislamiento, el intento de aislamiento de Venezuela en el foro multilateral. O sea, son medidas para que persiguen el cambio de gobierno. Persiguen el cambio de gobierno efectivamente, pero realmente los embargos comerciales, los bloqueos económicos a quienes se les ha aplicado no han cambiado de gobierno. Lo que han hecho es empeorar una situación económica en un país determinado que afecta directamente al pueblo y ¿qué es lo que genera? Que ese pueblo se reinvente, pero no logra tumbar realmente un gobierno. Lo que logra cambiar el gobierno es la actividad política, no el bloqueo financiero y comercial de un país. O sea, ¿qué sucede? Que este embargo lo que hace es boicotear el diálogo en Barbados, que sí pudiera llevar a dos sectores importantes que están en este momento conversando, negociando condiciones para la vida política que pudiera llegar a un consenso. O sea, esto es lo que hace es torpedear una situación de hecho que se está dando en Barbados, que es la posibilidad del encuentro y del diálogo para establecer unas mínimas condiciones políticas para volver al terreno político electoral. Pero este reclamo de unas condiciones mínimas en materia política y estas medidas pasan precisamente porque el Estado venezolano desconoce una realidad que la comunidad viene denunciando. Y hablando precisamente del tema electoral, que es bandera dentro de esta negociación, la inhabilitación de dirigentes políticos, el ventajismo en los procesos electorales, la desaparición de la mayoría de las fuerzas políticas vía medidas que se dieron de procesos de validación de partidos difíciles de cumplir, como han denunciado las dirigencias políticas, no son bases suficientes para el reclamo que hoy hay contra el gobierno. En cuanto a las condiciones, hay temas que podemos desgranar. El tema de validación de los partidos políticos, recordemos que los partidos todos, incluyendo los del Gran Polo Patriótico, fueron llamados a validarse porque había una ley orgánica de partidos políticos que además es preconstitucional y que establecía un mínimo de porcentaje de votos en una contienda electoral para no salir del juego electoral, para no quedar cancelado. De hecho, se le perdonó y se le condonó el cancelamiento de los partidos de la derecha que no participaron. Acuérdate que ellos iban con una tarjeta de una coalición que era la MUD. Ellos inscribieron la MUD como un partido político cuando no tenía los requisitos de partido político. O sea, tú para inscribir un partido político tienes que entregar por lo menos 2 estados con un listado de militantes y eso no fue cumplido, ¿no? Ellos entraron como una coalición y hubo ahí se mimetizó como partido. ¿Qué pasó? Que el restante de los postulantes, que era Acción Democrática, COPEI, etcétera, Primero Justicia, no acumuló los votos suficientes. No acumuló ningún voto porque era la MUT la que llevó los votos. Ellos quedaban rezagados. Entonces había una situación de derecho que impedía que ellos siguieran en el tema electoral, al menos que validaran. Muchos de ellos no alcanzaron la validación, simplemente negaron la posibilidad de la validación. Por otro lado, tenemos el caso de Voluntad Popular, que ha incumplido la ley orgánica de partidos políticos porque no solo en su actuar permanente, sino en su vocería ha llamado a desconocer las instituciones republicanas, a boicotear, ha financiado actos terroristas. Eso lo
convalida como un grupo que no es político y que queda al margen de la vida política. Entonces, hay que hablar desde el derecho, hacer un análisis de los hechos, pero desde el derecho. En el tema del ventajismo, mira, yo creo que el casa por casa ha sido parte de la ventaja del gobierno bolivariano, de los partidos que trabajan con el gobierno bolivariano. O sea, el encuentro con la gente, el trabajo popular, ha sido parte de las banderas de ese gobierno. ¿Por qué no hacen los mismos los partidos que están en el sector opositor? Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, o sea, es lógico, es natural. Yo no sé por qué sorprende que quien tiene el gobierno tiene un ventajismo natural, Pero en que son teoría el sus Consejo obras de Nacional Electoral gobierno. debe ser imparcial. Claro, pero en la campaña electoral es una cosa y el ventajismo natural, hablo de bueno, quien muestra obras de gobierno tiene, por supuesto, una ventaja sobre quien no muestra obras de gobierno. Pero los recursos del Estado no deberían usarse en campaña. Pero es que no también estamos hablando de ventajismo electoral de campaña, estamos hablando de que la gente se identifica con un gobierno que le da salud, que le da educación, y eso gana adeptos, gana la simpatía de un sector del pueblo. O sea, hablo de las obras de gobierno, no hablo de la campaña electoral. La campaña electoral, el CNE tiene unas reglas muy claras y tiene un tiempo determinado para que cada partido participante tenga bien desarrollar por los medios de comunicación campaña, tiene unos términos de la campaña y el CNE es el árbitro para determinar cuándo se viola o cuándo no. Por el ventajismo electoral, por ser gobierno, eso ahorita en este momento precisamente, Carlos, es importante destacar, o sea, el tema del embargo asfixia al pueblo venezolano. ¿A quién más asfixia? A la empresa privada, porque el embargo va dirigido al sector privado en gran medida. De hecho, eso ha sido el bloqueo total que le hicieron a Cuba, el bloqueo total que le hicieron a Corea del Norte, el bloqueo total que le hicieron a Siria, el bloqueo total que le hacen a Irán. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que evidentemente, como lo ha dicho Alfred Sayas, experto en medidas coercitivas, experto en democracia del sistema de Naciones Unidas, lo ha dicho la propia Bachelet y lo han dicho otros expertos que llevan el tema en Naciones Unidas, el bloqueo lo que hace es profundizar una crisis económica o una situación económica crítica. Pero Bachelet también ha fijado su posición por el tema de los derechos humanos y forma parte de estas sanciones, nuevamente. No existen bases, no hay violación de derechos humanos que justifiquen que la comunidad internacional tenga su preocupación y adopte medidas para... Yo he visto el informe tanto de Hussein, que era el anterior alto comisionado, como de Michelle Bachelet. Carece de rigor metodológico. No hay manera de determinar dónde está una base de datos cierta, sino que trabajan sobre encuestas. Tú, por ejemplo, te voy a poner un caso. Cuando hablas de personas fallecidas, tú no puedes hacer una encuesta. Tú no puedes ir al hospital a preguntar en la puerta cuántas personas fallecieron de tu familia. Tú tienes que ir a los victimización, como la llaman. Sí, pero eso es absurdo. O sea, dentro del rigor metodológico no es posible hablar de casos de salud con encuestas. Hay que ir a los datos oficiales. Se dan el entendido de que los datos oficiales no son los datos los más oficiales fiables. ¿Cómo según no van a ser organizaciones no fiables? gubernamentales. Los datos oficiales tienen además un rigor que le impone la sociedad internacional, o sea, tiene un método que le impone el sistema de Naciones Unidas para levantar la data. O sea, el sistema de Naciones Unidas puede auditar perfectamente una data oficial, de hecho la reconoce como data oficial porque cumple con un rigor metodológico. Es como una marca de registro, o sea, ellos saben que tu método para levantar el caso de fallecidos, de morbilidad, de mortalidad, tiene que tener un mecanismo y ese mecanismo se cumple en Venezuela. Y el caso de las torturas, que también forma parte de ese informe. Y justamente 2 días después que Michelle Bachelet abandona Venezuela, un caso de tortura denunciado por su abogado trascendió más allá de nuestras fronteras, que es el caso del capitán de corbeta. Mira, efectivamente pudiera darse una situación en la que el Estado tiene que investigar qué ha pasado en el caso del capitán de corbeta, como efectivamente el Ministerio Público anunció que iba a actuar con toda la responsabilidad para investigar qué había pasado en ese caso, que son hechos aislados. Estamos hablando, además, de unas denuncias que no tienen soporte, de dónde están los nombres, dónde están los expedientes, porque para diferencia, o sea, para... El Foro Penal contabiliza más de 500 personas. Pero el Foro Penal, ¿qué método utiliza para levantar esa información? ¿Dónde están los expedientes? ¿A qué caso se refiere? ¿Cuáles son los nombres de las personas que están implicadas? El tema es complejo, pero efectivamente el informe de Bachelet no tiene ningún tipo de rigor en cuanto a las consultas. Está muy bien. Pongamos que ella está levantando el informe y las denuncias que hacen ONGs. Muy bien, que ella reciba, además de 4 ONGs, no recibe más. Recordemos que funda el Latin, que es una ONG con estatus consultivo
en ONU presentó también informes del caso de las víctimas de los actos terroristas, que sí tienen rostros, sí tienen nombres, sí tienen apellidos y sí tienen procesos judiciales en Venezuela y no fueron tomados en cuenta en el informe de Bachelet. Entonces es un informe sesgado, que no tiene rigor metodológico y que no permite ni siquiera el derecho a la defensa por parte del Estado, porque el Estado pudiera decir, un momento, no me estás acusando de esta denuncia, pero déjame decirte lo que he hecho como Estado. Pero Aquí el está mi Estado... expediente, aquí están mis investigaciones, aquí están los detenidos, porque fueron detenidos por los custodios del capitán de Así corbeta, es. están procesados judicialmente, entonces no hay violación de derechos humanos. Te explico, Nos hay toca ir a violación una de pausa. derechos... Ok. Pero volviendo al tema también de las sanciones, que lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio, cerramos acá el tema de los derechos humanos y el informe de Bachelet. Cristalex está en medio de este proceso de sanciones de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos y lo vamos a conversar también en la siguiente parte del espacio. 7:28 minutos, estamos conversando con Olga Álvarez, abogado constitucionalista. Una pausa y seguimos con mucho más.